Voy a darles nuevamente la más cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan desde México, desde Perú, desde otros países que no sabemos si están conectados también, y a la gente de acá de Costa Rica que nos acompaña en el conversatorio del día de hoy sobre la participación de personas indígenas en justicia restaurativa. Mi nombre es Katia Escalante Barbosa, soy la subdirectora interina de la Escuela Judicial y les agradecemos muchísimo el que se hayan apuntado con nosotros en esta aventura de conocer y aprender de nuestro país hermano, México, y específicamente el Poder Judicial del Estado de México, que siempre ha sido un hermano para nosotros en este camino de la justicia restaurativa, la mediación, la conciliación, todo lo que tiene que ver con soluciones alternas, pacíficas y novedosas e innovadoras en lo que tiene que ver con la solución y el abordaje de los conflictos. Yo me voy a permitir presentarles a don Mario Alberto Montaño y al magistrado Sergio Valls, que son las dos personas que muy amablemente nos acompañan el día de hoy como ponentes. Me voy a permitir leerles algunos de los datos de nuestros dos ponentes. El magistrado Sergio Arturo Valls Esponda es licenciado en Derecho por la Universidad Intercontinental de la Ciudad de México. Es maestro en Derecho por el Centro de Estudios de Posgrado en Derecho de Toluca, México. Además, tiene un diplomado en Derecho Judicial impartido por la Escuela Judicial del Estado de México en coordinación con la Universidad Panamericana y Universidad Austral. Además, actualmente está cursando el doctorado en Derecho Procesal Constitucional del Colegio de Estudios Jurídicos de México. Cuenta con cursos de especialización en la Universidad de Salamanca, la Universidad de Alcalá de Henares, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Centro de Estudios Jurídicos para las Américas, CEJA-OEA, de la Universidad de Harvard, de la Universidad Panamericana, de la Escuela Judicial del Estado de México y otras más. Don Sergio es el director general del Centro Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa del Poder Judicial del Estado de México. Además, es magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, aprobado por la Legislatura del Estado de México a partir del 28 de junio del año 2010. Es comisionado al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de México y municipio, Infoem, nombrado por la Legislatura del Estado de México entre el 2008 y el 2010. Además, fue secretario técnico de la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos entre los años 2006 y 2007. Ahora me voy a permitir presentar a el doctor Mario Alberto Montaño Delgado, que es el otro expositor que nos acompaña el día de hoy. Don Mario es doctor en Derecho por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, es maestro en Derecho por la misma institución, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, es especialista en Derecho de Familia por la Escuela del Poder Judicial del Estado de México, es mediador, conciliador certificado por la misma institución, es es facilitador para procedimientos de justicia restaurativa penal con adultos y personas adolescentes, certificado por las siguientes instituciones: por la organización no gubernamental ProDerecho en coordinación con la Universidad Autónoma de Oaxaca, por el Instituto de Mediación de México en coordinación con la Universidad de Sonora, por la Universidad Javeriana de Colombia, así como por el Poder Judicial del Estado de México. Don Mario cuenta con una certificación internacional expedida por la Sociedad Científica de Justicia Restaurativa para el diseño de prácticas restaurativas. Cuenta con una certificación de NeuroC otorgada por Luciana Cataldi en materia de círculos restaurativos para escuelas y comunidades. Además, tiene un diploma otorgado por Key Pranes y Restaura en Latinoamérica en materia de círculos de paz. Cuenta con entrenamiento en mediación en línea impartido por Alberto Elizabetsky de Argentina y mediación en restitución internacional de menores de España con Nuria Calvo, ambos impartidos por la escuela judicial. Es catedrático en diferentes universidades, en la Universidad de Barcelona, en la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, y bueno, creo que es un docente estrella porque es docente en un montón de centros de educación superior. En el ámbito laboral, les diré que don Mario actualmente es el director regional del Centro Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa del Poder Judicial del Estado de México en la zona Valle de Toluca. Entonces, bueno, sin más por el momento, con este honor tan grande de tenerles como ponentes, vamos a darles la palabra para que ellos, disculpen,
Antes de darles la palabra a ellos, bueno, primero quería saludar a la doctora Verónica Hernández Alcántara, que nos acompaña también del Estado de México, ¿verdad? Del Poder Judicial del Estado de México. La doctora Hernández es una mediadora de lujo que tiene, don Mario y don Sergio tienen el honor de contar entre su personal con la doctora Hernández. Es una gran amiga del Poder Judicial de Costa Rica y de la Escuela Judicial. Se formó con nosotros y nos ha colaborado muchísimo en diferentes procesos también. Así es que, doctora Hernández, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Antes de darle la palabra a don Sergio y a don Mario, le voy a dar la palabra a doña Giovanna Calderón Altamirano, que es de la Oficina Rectora de Justicia Restaurativa del Poder Judicial de Costa Rica, para que les dirija unas palabras. Adelante, doña Giovanna. Muy buenas tardes a todos y todas nuevamente. Muchas gracias, doña Katia, por este pase. No quiero robar el tiempo de las personas expertas que nos honran hoy con acompañarnos y con decirnos que sí a una invitación. Sin lugar a dudas, son unos socios estratégicos de esta oficina y del Poder Judicial de Costa Rica. Desarrollamos diferentes acciones en conjunto y esta no deja de ser una de ellas. Entonces, don Sergio, don Mario Alberto, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por acompañarnos. Este es un tema en el que Costa Rica tiene que incursionar, nos corresponde incursionar, y la Rectoría en Justicia Restaurativa, de quien también les extiendo un saludo, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, don Gerardo Rubén Alfaro Vargas, nos tiene ya una línea muy clara en que tenemos que trabajar en ello. Entonces, para las personas que nos acompañan, tanto desde nuestro país, que por ahí veo bastantes personas también de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas de acá del Poder Judicial. Veo saludos de parte de Perú y de parte de Paraguay, que son nuestros nuevos socios, junto con el Estado de México, ¿verdad? El Poder Judicial en Adelante 2, financiado por la Unión Europea, que pronto iniciaremos actividades la otra semana. Aprovechar al máximo, poner mucha atención, hacer todas las preguntas que tengamos, porque sin duda va a ser de mucho provecho esta tarde para un tema que es de mucho interés en el país y que tenemos que avanzar, pero que tenemos que hacerlo de forma correcta, y por eso también necesitamos aprender y aprender de aquellos que tienen mayor experiencia. Entonces, muchísimas gracias. Le doy el pase a Katia, porque no sé si todavía le falta algunas reglas del juego, pero aquí voy a estar poniendo mucha atención y acompañándoles. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doña Giovanna. Sí, nada más pedirles que, por favor, si tienen alguna consulta que les vaya surgiendo durante la presentación de don Sergio y don Mario, pueden irla consignando en el chat. Al finalizar, vamos a dejar un espacio en el que, y quisiera aprovechar también para presentarle a las personas a doña María Lourdes Acuña. Doña María Lourdes Acuña es gestora de capacitación en la Escuela Judicial y es la persona que nos ha apoyado con toda la gestión de este conversatorio. Doña María Lourdes. Muy buenas tardes tengan todos y todas. Es un placer haberles colaborado en todo este proceso de organización de la conferencia para el día de hoy. Estoy para servirles. Yo voy a estar por acá atenta al chat al finalizar la conferencia para realizar las consultas, y estoy para servirles en lo que requieran. Muy buenas tardes y que les aproveche mucho la conferencia del día de hoy. Muchísimas gracias, doña María Lourdes. Sí, les vamos a agradecer muchísimo que, por favor, para efectos de tener la grabación en la mejor condición posible, mantengan sus micrófonos y cámaras apagados para que solamente tengamos abiertas las cámaras y micrófonos de las personas expertas que nos acompañan el día de hoy. Adelante, don Sergio. Muchas gracias, Katia Escalante. Gracias, Giovanna, María Lourdes, por la invitación a donde cada vez nos sentimos más cómodos, más en casa, no solamente por compartir estos momentos, espacios académicos, sino porque estamos materializando proyectos que se van a ver muy pronto en beneficio de muchas personas, muchas familias, y es algo que nos hace sentir muy orgullosos de hacerlo junto con aliados como ustedes.
A mí me va a tocar hacer este panorama amplio. Yo voy a tratar de usar el telescopio y luego Mario va a usar el microscopio. Así es que vamos de lo general a lo particular. A mí me gusta primero poner en contexto sobre lo que vamos a tratar. ¿Para qué? Para que todos tengamos un marco referencial de quién está hablando, desde dónde estamos hablando. El Estado de México es un territorio que se encuentra al centro de la República Mexicana, el más habitado de toda la República. Somos 17 millones de habitantes. Colindamos con la Ciudad de México, que es la segunda más habitada, en donde tenemos una fluctuación de personas. Acá en el estado tenemos algunos grupos indígenas importantes, sobre todo encabezados por mazahuas, otomís y náhuatl. No es ni por mucho el estado con mayor número de población indígena. Eso, como ustedes saben, está hacia el sur de la República. Estados como Oaxaca, Chiapas, Yucatán es donde prevalecen las comunidades mayas y todas sus derivaciones, que son tzotziles, tzetzales, tojolabales, etcétera, que es donde está el mayor número de habitantes indígenas, que en esa región supera el 1,000,000 de personas. No así en el Estado de México. Sin embargo, eso nos ha dado oportunidad a nosotros de incorporar, de instrumentar algunas políticas que están siendo bien recibidas por el resto de la República Mexicana, replicadas, y al igual que en otros estados que están avanzando a pasos importantes, como es Hidalgo, Veracruz, acá también estamos combinando nuestra función en ese sentido. La mediación en México, porque así entramos al tema, la mediación en México data de principios de este siglo, finales, los últimos años del siglo pasado, finales de los 90, al igual que en toda la región de Hispanoamérica, toda la hispanósfera, cuando empieza esta vuelta a la democracia de aquellos países del cono sur, estoy hablando de Argentina, Uruguay, Chile, la vuelta a la democracia, y que se reforman los sistemas judiciales. Como ustedes saben, y pasa igual en México, los primeros que se reforman son los sistemas en materia penal. Los sistemas en materia penal, ¿por qué? Porque habían sido los más participativos en las épocas, digamos, oscuras de las dictaduras centroamericanas y de aquellos gobiernos totalitarios, y por eso esos sistemas inquisitivos en materia penal fueron transformados por sistemas acusatorios y se dio así. Entonces, todo se volcó hacia la modificación de los sistemas penales. Y esto tuvo como alguna de tantas consecuencias, algunas buenas, pero otras no tanto, que se descuidó toda aquella justicia no penal, ¿no? La justicia no penal, que es la justicia civil, se vino descuidando, y fue cuando se empezó a reaccionar, y se reaccionó de alguna forma, y hay que decirlo, trayendo esquemas de otros lados, en particular de la región centro de Estados Unidos, donde los ADRs, Alternative Dispute Resolutions, son tan importantes, se incorporan a los sistemas judiciales de los países, empezando de cono sur, empezó Argentina por ahí de los 90 medios bajos, 93, 94, con las reformas a su legislación civil, incorporando la mediación como etapas prejudiciales, y ahí fue subiendo, y así llega a México también, y así empezamos con la mediación en sede judicial. Acá estamos hablando de mediación en sede jurisdiccional. De pronto nos dimos cuenta que no solamente teníamos la ventaja de estar coadyuvando a la función jurisdiccional propia de los poderes, sino que estábamos yendo más allá de la solución de conflictos. Es así como en México, en 2008, a partir de una reforma constitucional importante, que es la que transforma el sistema penal, se incorpora en nuestra Constitución de la República la facultad de hacer uso, por primera vez, se dice en la Constitución, lo menciona en la Constitución, de métodos alternativos de solución de controversias. Y es así como se incorpora este tema en materia penal, y empezamos a caminar y a transitar ya como facilitadores con una visión más de justicia restaurativa, menos de mediación, más de justicia restaurativa. Pues estoy hablando de 2008. Antes no se hablaba de justicia restaurativa
en nuestro país. Los poderes judiciales fuimos entonces caminando con esta doble función, mediación en temas civiles, en temas familiares, en temas mercantiles, justicia restaurativa en temas penales, incorporando ahí las reuniones, los acuerdos reparatorios, la reunión entre víctimas imputados, y ahí fuimos avanzando muy bien. De pronto, la mediación nos quedó chica también en las otras materias, y no solamente en las otras materias, sino en la problemática social. Nos dimos cuenta que podíamos ir mucho más allá de la esfera que veía el Poder Judicial, y es entonces cuando nos empezamos a incorporar con otras materias. Empezamos quizá por lo vecinal, que eran temas que no eran propios del Poder Judicial. Los asuntos, esas pequeñas causas vecinales no llegaban al Poder Judicial nunca, porque no hay vías de acceso para la justicia o para esas pequeñas causas. Ahí se abrieron los ojos. Entonces, ¿cuál fue la vía de acceso? La mediación, las oficinas del Centro Estatal de Mediación, porque era la única vía que ellos podían, en esos pequeñas causas, pequeños conflictos, encontrar solución. Y fue así como se fue ampliando después a mediación, después de temas vecinales, temas escolares. Los temas escolares empezamos a tener mayor intervención. Fue como se fue abriendo digamos, tentáculos en donde fuimos abrazando los distintos problemas de la sociedad. Y así llegamos paso a paso con las comunidades originarias o pueblos indígenas de nuestro estado, ¿no? Pero al llegar allá con esta visión mediadora, nos dimos cuenta que ahí no iba a funcionar igual, que ahí primero teníamos que llegar con otras ideas, ¿no? Unas ideas que van mucho más allá de la solución de conflictos, a ser verdaderos gestores dentro de la vida social. Y llegamos y tuvimos que ser humildes, porque nos dimos cuenta que más allá de que teníamos que enseñar nuevos caminos, teníamos que aprender mucho de las comunidades originarias, y a partir de nuestro aprendizaje poder compartir nuevos modelos que permitieran esta gestión de la vida social, tratando de internalizar los principios de esa nueva convivencia. Fue así como hemos logrado caminar dentro de las comunidades originarias, junto con ellas y con una comunicación bidireccional. Las capacitaciones que hacemos con ellos, primero nosotros nos sentamos como alumnos y luego nos sentamos como ponentes, porque ahí es de ida y vuelta, es retroalimentarnos, y hemos conocido mucho más de ellos que ellos de nosotros. Y es así como formamos ya hace algunos años nuestro primer centro de paz y justicia, de paz y diálogo en una de las comunidades, que es en donde le voy a pedir a Mario que se adentre con la presentación que traemos para dar esta explicación mucho más detallada de lo que es nuestro Centro de Paz y Diálogo. Adelante, Mario, y esta parte la termino yo. Me quedo para posteriormente hacer un poco de diálogo, porque como nos dijo Katia y María Lourdes, esto es un conversatorio, y los conversatorios son de voy y vengo. Acá nos vemos en un momento. Adelante, Mario. Bien. Bueno, pues muchísimas gracias, magistrado. Gracias por el impulso que usted da a la justicia restaurativa en el Estado, y por permitirme colaborar en esta conferencia, ¿no? Quiero agradecer desde luego la bondad de nuestros anfitriones, el interés de la Suprema Corte de Justicia de Costa Rica a través de el magistrado Rubén Alfaro, desde luego de la Oficina Rectora de la Justicia Restaurativa de Costa Rica, con nuestra amiga maestra Giovanna Calderón Altamirano, gran impulsora en el continente de la cultura restaurativa. Asimismo, quisiera agradecer a la Escuela Judicial del Poder Judicial de Costa Rica, que hace presencia a través de Katia Escalante, con todas sus atenciones y toda su bondad, y siempre nos pone el andamiaje
para difundir las bondades de este paradigma tan importante y tan transversal en todos los sistemas de construcción de paz. Quiero agradecer también a Lourdes Acuña, a su equipo, desde luego a mi jefe e impulsor de la justicia restaurativa a nivel nacional y ahora incursionando en internacional, ¿verdad? Magistrado Sergio Arturo Valls Esponda, y a mi queridísima amiga, desde luego, la doctora Verónica Hernández Alcántara, directora de certificación del Centro Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa del Poder Judicial. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por hacerme partícipe de este feliz encuentro. Entonces, si ustedes me permiten, yo quisiera, para dejar un poco de evidencia, como una especie de anclaje en el cual ustedes puedan constatar cómo se ve el trabajo desde el Poder Judicial del Estado de México, cómo se ve en lo gráfico y cómo lo teórico trasciende a lo fáctico, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, pues quiero ofrecerles una presentación. Me parece a mí que si alguien a mí me pregunta cuál es el proyecto más sensible, uno de los más importantes hoy por hoy del Centro Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa, yo tendría que hablar, desde mi humilde opinión, desde la atención a pueblos originarios. En este sentido, queremos decir que lo que buscamos en realidad es trascender de las buenas prácticas hacia una visión de política pública. Para ello, cuando uno desea hacer trascender desde la institución una buena práctica, una política pública, desde luego que debe hacer una lectura de la realidad, verificar las necesidades que puede haber y, desde luego, ofrecer soluciones concretas, cuantificables. Acá ustedes ven, digamos, este esquema que yo platico, deconstruido en estos puntos, pero también acá ustedes pueden ver una fotografía que representa el trabajo y la atención que el Centro Estatal organizó con el apoyo de Costa Rica y de Colombia para voltear hacia nuestros pueblos originarios, me refiero al Estado de México, y verificar qué es lo que institucionalmente hemos intentado construir en materia de justicia restaurativa con estos pueblos originarios que innegablemente son objeto de una deuda histórica, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de poder trabajar activamente en esto, en la detección de necesidades, y no solamente en eso, sino en la forma de satisfacer esas necesidades, pero además de compartirlas. Y bueno, pues esto es un círculo de paz donde todos hablamos de ese tema, ¿no? Acá podrán ustedes verificar que para poder elaborar una serie de prácticas y elevarlas a un nivel de política pública, siempre requerimos de un andamiaje, ¿no? Y en México, pues gozamos pues de ese andamiaje a través del reconocimiento que se hace a México como una nación pluricultural, y que en este sentido estamos obligados todos los mexicanos a legitimar los usos y costumbres de los pueblos originarios. Esto se puede verificar o extraer en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente en el artículo 2, específicamente en el ámbito penal. Tenemos pues marcos federales normativos. Tenemos acá un código procesal que nos conmina a que en todo proceso penal los justiciables que pertenezcan a alguna etnia gocen de la asistencia de algún traductor, ¿no? Pero no solamente ellos, sino que también el juzgador debe tomar en consideración los usos y costumbres del justiciable que pertenezca justamente a estas etnias. Ahora bien,
nos vamos especializando en orden deductivo, digamos, de lo general a lo particular en el ámbito normativo, porque en el Estado de México tenemos, digamos, el marco normativo de regulación de los mecanismos alternativos de solución de controversias, pero también, y esto incluye a la justicia restaurativa. Ahí tenemos alguna situación conceptual, pero no es motivo de esta charla. Acá ustedes pueden verlo, si ustedes me permiten, en la siguiente lámina. Me salté una. Vamos a ver ahí. Acá con este mapa ustedes se pueden dar, digamos, alguna idea, una somera idea de la ubicación de los pueblos originarios que conforman este bellísimo país que se llama México, que en un momento dado, pues hemos visto que hoy por hoy tenemos 68 etnias, y de esas 68 etnias se desprenden algo sorprendente, que son 300 lenguas etnográficas que, si bien representan semejanzas, tienen su particularidad en determinado grupo concreto, ¿sí? Acá está el artículo segundo que yo les platicaba, que reconoce a México como una nación pluricultural y la legitimación de los usos y costumbres, tratándose de atención y de legitimación ciudadana con todo lo que ello implica a estos pueblos originarios. Acá, en esta siguiente lámina, tenemos un artículo tercero que pertenece a la Ley de Mediación, Conciliación y Promoción de la Paz Social para el Estado de México, y acá es donde se nos conmina a los operadores del sistema de justicia restaurativa a ser inclusivos con estos pueblos originarios. Que bueno, ustedes saben que siempre sufren de alguna manera de olvido, digámoslo así, dejémoslo ahí en olvido, es decir, no podríamos hablar de un olvido consciente cuando ya no tomas en cuenta algo porque simplemente lo pasas por alto. Ahora bien, ¿cómo hemos de alguna manera colaborado desde el paradigma de la justicia restaurativa y sus valores en la atención de estos pueblos originarios? Pues básicamente estableciendo una vinculación con los mismos para poder diseñar, codiseñar un programa que opere la justicia restaurativa con ciertas bases, ya las mencioné, legales, pero también axiológicas, ¿sí? Es decir, ciertos valores que hay que comenzar a reconocer y a operar. Antes de ello, antes de esto que estoy comentando, tienes que hacer una autocrítica respecto de dónde estás parado de frente a las necesidades que pudieran tener estas comunidades, a su situación histórica, y nosotros, pues, digamos, como operador de la justicia restaurativa, es decir, si la intención es, digamos, brindar un servicio a estas comunidades, lo primero que tienes que hacer es relacionarte, pero antes de ello, buscar cometer el mínimo de errores posibles. Bien, por tanto, debemos hacer un autoexamen, y una vez que nosotros llevamos esto a cabo, descubrimos que no conocemos los usos y costumbres de nuestros pueblos originarios. Partamos desde ahí, porque entonces, si haces este reconocimiento, creo que tienes mejores posibilidades de hacer las cosas bien. El acceso limitado a los servicios del Centro Estatal de Usuarios pertenecientes a pueblos originarios. A lo que voy es esto: al desconocer, en realidad tienes una asignatura pendiente, y está en este segundo punto. También debemos reconocer que hay una erosión en los usos y costumbres de perfil restaurativo de estos pueblos originarios. ¿Por qué? Porque ellos, si de algo sufren, es de la imposición, del sometimiento de tecnicismos jurídicos, de tecnicismos legales y de bases ideológicas y filosóficas, y al final pasan a segundo término cosas tan hermosas como podría ser la cosmovisión de cada pueblo originario, algo que nos podría enriquecer bastante y que por lo menos en el Centro Estatal hemos disfrutado de ello. ¿Qué otro punto hemos pasado por alto o sufrimos?
la falta de vínculos operativos, porque no conocemos a las personas que, digamos, ejercen liderazgo, ejercen alguna representación por decisión de esas propias comunidades. Entonces, yo les acabo de mencionar con qué nos enfrentamos. Ahora bien, hemos detectado esto, ¿cómo solucionamos? Primero, lo que en un sentido eminentemente práctico hicimos como uno de los primeros pasos para acercarnos a ellos fue llevar a cabo acercamientos, encuentros para poner a sus órdenes los servicios que de ordinario ofrece el Centro Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa en el ámbito familiar, civil, mercantil, incluso en lo penal. Pero ¿cómo ibas a hacer esto? Bueno, pues a través de prácticas y de metodologías restaurativas. Esto es organizando círculos de paz, círculos de diálogo y ojo, algo muy importante, generando protocolos para poder desarrollar estos ejercicios. Acá, si se dan cuenta, estamos en un gran auditorio, muy impresionante por cuanto a sus dimensiones, y con quienes estamos platicando son con los delegados elegidos por la propia comunidad para decirles que existimos, que hay digamos, un programa de justicia restaurativa que les ofrece los servicios de mediación, de conciliación y de prácticas restaurativas, pero además de formas de difusión de la cultura de paz. Entonces, estos se los llevan ellos a sus comunidades y hablan de nosotros. Hay que reconocer que las prácticas restaurativas de suyo son amables, porque uno de sus valores es el reconocer al otro. Es decir, las prácticas restaurativas son hermosas porque parten de una práctica que se llama el reconocimiento por el otro. El segundo esquema de práctica para satisfacer las necesidades con los pueblos originarios es los encuentros en los que fuimos capacitados en la cosmovisión, la manera de ver y es dos pasos muy importantes. Es el te ofrezco lo que soy, lo que tengo y quiero conocerte. Entonces, todo esto fue muy amable. Acá, evidentemente, saltan a la vista las vestimentas, diseñadas a la usanza tradicional de estos pueblos originarios y de las cuales ellos se sienten muy orgullosos de portar. Otra práctica que hicimos, con un afán de conocerlos y de revalorizarlos, fue traerlos a foros internacionales, a foros nacionales de justicia restaurativa. Acá nos empezaron ellos a hablar acerca de cómo ellos practican las formas de justicia restaurativa y sus valores. Acá ellos podrían dar fe de que otra de las grandes prácticas, y así quiero ponerlo en relevancia, que otra de las grandes prácticas de la justicia restaurativa fue el que nuestra ley de mediación, conciliación y promoción de la paz social para el Estado de México, regulatoria de las funciones del Centro Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa, fue traducido a las 5 lenguas, digamos, de pueblos originarios de este estado, que como mencionó muy atinadamente el magistrado, es complejo porque acá vivimos 17 millones de seres humanos, ¿no? ¿Cuáles son estas etnias? Son la Mazahua, la Otomí, la Tlahuica, la Matlacinca y la Náhuatl, que bueno, tienen traducida la ley de mecanismos alternativos y de justicia restaurativa a cada una de estas lenguas. Fíjense nada más, para poder lograr esto, que fue un gran trabajo, tuvimos que vincularnos, tuvimos que ejercer vínculos con sus sistemas de atención ciudadana, y uno de ellos fue, uno de los vínculos que más felices nos ha hecho, es justamente la Universidad Intercultural,
de una región que se llama San Felipe del Progreso, que se ubica en una región etnográfica intermedia entre la población Mazahua y la población Otomí, y que esta universidad se preocupa por enseñar, por difundir los usos y costumbres en materias diversas, en filosofía, en materia de botánica, en materia de medicina ancestral, en materia de diseño de políticas públicas, solamente por mencionar 4, ¿no? Por otro lado, en cuanto, aquí quiero lograr algo mencionar. No sé si ustedes se han dado cuenta que no fue la visión de este proyecto llegar a capacitar. Siempre cuando uno llega a capacitar, se establece una relación vertical, es decir, el catedrático que sabe y que, bueno, provee conocimientos y capacidades a sus educandos. Esto no fue así. Esto no fue así, sino si hubiera sido así, habríamos repetido este rol de sometimiento que han sufrido estos pueblos durante mucho tiempo. La visión axiológica y filosófica que dio parte a estas excelentes prácticas fue una visión horizontal, de respeto, de no inclusión, de no plantarte como el director de algo, sino como quien viene a compartir, como cuando nos sentamos a la mesa de alguien que no conocemos, ¿no? Entonces, platicamos con los catedráticos de esta universidad intercultural y tuvimos la gran idea de generar una relación horizontal a partir de la cual estos catedráticos de la universidad intercultural que pertenecen a estas etnias, nos pudieran capacitar a través de los usos y costumbres de perfil restaurativo que ellos practican ancestralmente. Acá con ellos ganamos hay una doble ganancia. Primero, tienen la vertiente pedagógica instaurada, la vocación de enseñar, y segundo, el orgullo de compartir lo que son culturalmente. Y entonces, bueno, tuvimos varias reuniones con ellos para diseñar este curso que se va a abrir a toda la población del Estado de México y esencialmente a los funcionarios judiciales, y que no es otra cosa que prácticas de perfil restaurativo en los pueblos ancestrales. O sea, una cosa bellísima. Quiero decirles que estas cartas descriptivas de la materia de este curso van avanzadas en un 85%, siempre bajo la dirección y el apoyo de mi jefe. Tengo que decirlo, que es muy modesto, pero bueno, la verdad es que es una especie de apoyo que uno siempre necesita, ¿no? Bien, bien. Por otro lado, mi jefe, quiero decir, el magistrado Sergio Arturo Valls Espona, ahora que está aquí ayudándome con esta conferencia, más bien yo lo ayudo a él. Ahora bien, uno de estos puntos esenciales es, digamos, la joya de la corona de este proyecto fue generar un modelo, poner un andamiaje para que la propia comunidad genere un modelo de centro promotor de prácticas ancestrales de perfil restaurativo. Este modelo se llama Centro Comunitario de Paz y Diálogo, ¿sí? Acá tenemos una reunión entre los gestores de este Centro Comunitario de Paz y Diálogo, en el cual el Poder Judicial del Estado de México, lo tengo que decir, no tiene nada que ver. Esto es resultado del intercambio de prácticas que tenemos entre los pueblos ancestrales Mazahua y Otomí y nosotros. Pero bueno, nosotros desde un punto elaborado, a través de proveerles de mobiliario, a través de proveerles de equipo, para que puedan brindar un mejor servicio, pero bueno, ellos son los que deciden. Lo que les puedo comentar es que en aquellos conflictos en los que haya tintes jurídicos es cuando entran las autoridades del municipio con los abogados, hacen una evaluación, pero yo tengo que valorar que las autoridades municipales en este centro de paz y diálogo
practican un valor muy, digamos, muy reconocido en el marco de la construcción de paz, que es la mínima interferencia, ¿no? Es cuando estos operarios del Centro de Paz y Diálogo toman el control de ello, lo hacen a través de asambleas públicas donde participa toda la población. Yo les quiero comentar que hemos conocido que cuando alguna persona perteneciente a estas etnias es sometida a los esquemas de impartición de justicia con visión occidental, estas personas lo sienten como una especie de agresión, de menoscabo a su dignidad. Y por ello, no sé si afortunadamente o penosamente, participan en la impartición, en la recuperación de sus usos y costumbres. Entonces son centros comunitarios de paz y diálogo. Acá está el magistrado Sergio Arturo Valls Esponda, ahí tiene un sombrero en la mano y bueno, pues está escuchando la forma en la que podríamos nosotros colaborar con ellos. Es una pregunta, no es una imposición. Y aquí está su logo. Es un sombrero y bueno, ahí las herramientas con las que hacen estos sombreros, porque esa es la actividad primordial del pueblo originario otomí, que se llama Pueblo Nuevo, ¿no? Y es una delegación municipal. Ahora bien, quisiera platicar un poco acerca de los resultados que vamos teniendo en este programa. Bueno, son realmente alentadores. Yo debo decirles que tenemos 3 centros instalados en una región donde participan los pueblos Otomí y Mazahua. Recuerden, son 5, pero estamos iniciando con los pueblos Otomí y Mazahua. Y en esta región geográfica, etnográfica más propiamente, hay 3 municipios. Estos son los municipios de Ixtlahuaca, de Atlacomulco y de Acambay. Nosotros a ellos les ofrecemos el servicio ordinario y bueno, nosotros hemos buscado poner al servicio de ellos todas las herramientas reconocidas por la justicia restaurativa, pero hay una herramienta que destaca de todas las demás, en la cual sí yo puedo decir que todos los operarios del Centro Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa se han formado y son verdaderos expertos. Lo tengo que decir y aquí están las pruebas. Y esta herramienta de corte restaurativo es la mediación. Es decir, la mediación, en nuestra visión, puede utilizarse con enfoque restaurativo, con enfoque comunitario y con enfoque, digamos, inclusivo. Hoy por hoy, estos son los resultados. En los procedimientos desahogados en el municipio de Ixtlahuaca, con mayor presencia Mazahua, en el año 2019 se atendieron 500 asuntos. En el 2020, 381. ¿Por qué descendió? Por la pandemia. Tuvimos que resguardarnos en casa. Esto dio lugar a un programa muy interesante, y bueno, que tiene que ver con la atención en línea de la gente usuaria del servicio de mediación. Tenemos que en el 2021, lo que va del 2021, ya llevamos 380 atendidos y bueno, pues estamos en septiembre y bueno, pues yo creo que hay muy buena expectativa de seguir ofreciendo servicio. En el de Atlacomulco tenemos en el año 2019 694 casos, en el 2020 con pandemia se redujeron a 563 y estamos retomando a muy buen ritmo en el año 2021 con 529. Y bueno, en Acambay, que es donde se ubica Pueblo Nuevo justamente, es el año 2019 con 461, el año 2020 con 258 y no alcanzo a ver el otro porque bueno, rondaba a los 300, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Y bien, aquí en esta lámina yo quiero destacar la horizontalidad. El marco normativo tiene una visión horizontal, nos dice, tú tienes que servir a los pueblos originarios de esta forma.
Y entonces abrimos nuestros esquemas de atención a través de los servicios ordinarios de mediación, conciliación y justicia restaurativa. Lo que tiene que ver con la vinculación con la universidad, con el impulso a los esquemas de, digamos, de diseño de prácticas, de intercambio de prácticas horizontales con la universidad, y lo que tiene que ver con el diseño de los centros de paz y diálogo. Eso es un extra, es un extra. Quisimos ir más allá y pienso que lo vamos logrando, ¿no? Bien, ahora bien, ¿qué hemos encontrado? Es decir, ustedes, si hablamos de justicia restaurativa, pues me van a hablar de los círculos de paz, vamos a ver los encuentros o juntas restaurativas, encuentros víctima-ofensor, las conferencias, cuando invitas a vecinos, a la familia, digamos, lo que nos ha enseñado y que nos gusta mucho y que funciona eficazmente de Howard Ser y muchos otros. Pero la pregunta aquí de oro es, ¿qué nos han enseñado las comunidades restaurativas en México, o en el Estado de México por lo menos? Bueno, pues que la lengua ancestral, el uso de la lengua ancestral es una práctica comunitaria que reconoce e inclusiva. El papel de los relatos y los cuentos, lo simbólico, es decir, el bastón de mando que utilizan acá, y que acá Giovanna fue merecedora de un bastón de mando que le fue entregado nada menos que por el gobernador indígena del Estado de México. La dimensión del grupo familiar, o sea, ellos no entienden la resolución de un conflicto sin hacerse de la familia. Los pagamentos, la compensación por el daño existe. Si hay alguna falta menor, te envío una comida, te envío un mole, que es un platillo riquísimo acá. El respeto a la naturaleza, que tiene que ver con el sistema de justicia que ellos practican. La confesión, claro, los consejos de ancianos o de jefes supremos, el arreglo directo entre las partes, claro que practican la negociación, claro que practican la conciliación, y generalmente transversalizado por la participación de la familia y de las autoridades que ellos reconocen o han elegido. Las medicinas ancestrales, esto tiene que ver cuando tú participas en un baño, que es un ritual de purificación maravilloso, uno sale renovado. Y bueno, la palabra como tal, la institución de la reciprocidad, las danzas, las fiestas patronales. Ahora bien, si tú pretendes calificar estos usos y costumbres desde la visión occidental de la justicia restaurativa, verás que en cada una de estas prácticas hay encuentro, en unas hay alguna reparación, en algunas hay reintegración y siempre hay inclusión. Entonces, hay restauración en los pueblos originarios. Estoy terminando. Bueno, de hecho ya terminé. Solamente agradecerles y bueno, pues les damos el uso de la palabra. Gracias por escucharme. Gracias a todos ustedes, magistrado Sergio Arturo Valls Esponda. Gracias por permitirme colaborar con usted en esta charla. A sus órdenes. Gracias. Don Mario, muchísimas gracias. Don Sergio, muchísimas gracias. Vamos a abrir el espacio para preguntas. Le voy a dar la palabra a doña María Lourdes para que ella nos indique si hay consultitas en el chat. Bueno, en el chat, doña Katia, no tenemos consultas. No sé si alguna persona quiere hacer consulta, observación, algún comentario. Puede levantar la manita o abrir el micrófono y realizarnos la consulta. Buenas tardes, María Lourdes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas. Carlos Romero, soy el Contralor Regional del Poder Judicial en el primer circuito de la zona sur, donde tenemos bastante población indígena. Y más que preguntas, es más bien un agradecimiento por el espacio del Gobierno de México. Me parece algo muy concreto y sobre todo que nos llama a la conciencia a todos que para hacer cualquier tipo de trabajo es tan importante conocer la cosmovisión de los pueblos originarios, porque eso es lo único que nos lleva realmente a
a poder ejecutar alternativas que sean efectivas para un sistema judicial que sea accesible a este tipo de población. Entonces, me parece que la visión que ustedes expusieron, pues, nos sigue llenando de conciencia en cuál es el trabajo que debemos hacer y cuáles son las áreas en las cuales debemos avanzar. Muchísimas gracias. Ok, yo creo que no tenemos ninguna otra manita, ¿verdad, María Lourdes? Yo no veo por lo menos en la lista. No, señora. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es darle la palabra a doña Giovanna Calderón de la oficina rectora, que ella nos va a ayudar con las conclusiones. Adelante, doña Giovanna. Bueno, muchísimas gracias, doña Katia. Gracias a Mario y a don Sergio. Creo que aquí tenemos una pregunta de la compañera Giselle previamente. No sé si le damos la palabra primero. Ya se están despertando. Sí, efectivamente tenemos una consulta de doña Giselle Brenes que nos indica, buenas tardes, muchas gracias. ¿Cómo manejan el tema del lenguaje? Si es que las personas contaran con un dialecto diferente al español. Adelante, Mario, platícales de nuestros productos. Gracias, magistrado. Gracias a la tengo que comentarles que una situación con la que nos hemos encontrado es que la gran mayoría de población indígena, por lo menos en esta región de México, es bilingüe, es decir, conocen el castellano, lo hablan, es su lengua central y, digamos, una de las grandes pérdidas en esto es reconocer que su lengua original, el matláhuac, el mazahua, el macá, pues ha sufrido cierta erosión, ¿no? Pero, por tanto, cuando no ha llegado esta circunstancia de que la persona con la que tratamos conozca la lengua, pues tenemos dos herramientas. Primero, la ley traducida a su lengua materna, pero también el apoyo de traductores que de alguna manera nos aporta la Universidad Intercultural asentada en San Felipe del Progreso, que tiene traductores de todas estas lenguas, ¿no? Entonces esa sería la respuesta. Muy atinado. Muchas gracias, don Mario. Ok, aprovecho para consultar si alguna otra persona tiene alguna consulta o observación. Bueno, pareciera que no, Joana, entonces puede continuar. Ok, acá tenemos otra. Dice, ¿qué fue lo más difícil en este proceso para convencer a las personas de usar los medios para solucionar sus conflictos? Yo creo que fue, sí, que me parece una muy atinada pregunta. Yo creo que fue la autocrítica, ¿no? La autocrítica, es decir, reconocer que no los conocemos, que hemos entrado en esta dinámica en la que hemos pasado por alto, que hemos pasado por alto que lo que conocemos hoy por hoy como justicia restaurativa son una práctica sí ancestral, pero de los pueblos del norte de Estados Unidos y de Canadá, de Australia y de Nueva Zelanda. Pero son prácticas ancestrales, pero no hemos volteado a ver lo que tenemos cada quien en nuestra nación. Y en este sentido, reconocer eso y verificar qué posición es la que tienes que tomar. ¿Vas a llegar como ordinariamente se hace a dar curso? Bueno, pues estás repitiendo un patrón de tratamiento con los pueblos originarios, que es, digo, menospreciar un poco lo que ellos tienen. Cuando haces una autocrítica, te pones en una posición de quien busca aprender o quien busca ser convencido, así como lo decía Habermas en la acción comunicativa, a dialogar como quien busca aprender. Y bueno, esto es humildad, ¿no? Yo creo que esa parte fue la más compleja, saber dónde estás parado, ¿no? Ok, pareciera que ya no tenemos más consultas, entonces, Joana, ahora sí. Igual, si tienen consultas, no pasa nada. El espacio es para ustedes, más bien, para aprovechar a los expertos.
¿verdad? De nuestra parte, como les decía, y ahora que Mario mencionó lo del bastón de mando, creo que una de las cuestiones que incluso yo siempre digo en las diferentes actividades relacionadas con este tema es que conozco más sobre los pueblos originarios del Estado de México que de los de Costa Rica, porque no he tenido la oportunidad y tal vez no hemos tenido tampoco las acciones como oficina todavía para acercarnos más, que es lo que nos trajimos de visión desde el Estado de México y que al menos este año tanto Adriana Ramírez Cover como Michelle Mayorga Agüero han estado desarrollando tanto en la zona sur como en la zona del Caribe, ¿verdad? Pero relacionado con eso, creo que es muy importante y aquí rescatar, bueno, ahí disculpa la sirena que va pasando por acá. Rescatar, ¿verdad? De lo que nos dicen tanto Mario como don Sergio, que lo principal y lo que nosotros tenemos que comprender es que no podemos ir nosotros a que ellos aprendan, sino al contrario. O sea, esa frase que Mario utilizó me parece que es fundamental, ¿verdad? El acercamiento es para nosotros aprender de la cosmovisión, de la cultura, de la forma en que ellos resuelven sus conflictos y cómo podemos nosotros adecuar desde ya esas prácticas con enfoque restaurativo que tienen las personas de pueblos originarios nuestros modelos de administración de justicia. Y creo que ahí está el meollo del asunto, es una cuestión que tenemos que desarrollar, ¿verdad? Y es algo que necesitamos aprender también. Creo que desde justicia restaurativa, veo que hay una mano levantada, voy a terminar la idea y le podemos dar la palabra. Creo que desde justicia restaurativa, uno de nuestras virtudes es esa flexibilidad, ese acercamiento con la comunidad y esa posibilidad de que la comunidad también decida dentro de la resolución de los conflictos jurídicos penales, penales juveniles, contravencionales, etapa de ejecución, en la que se encuentra Costa Rica, digamos, reglada por ley. Pero sí, es uno de los puntos que quiero resaltar y que me parece muy importante continuar trabajando en ellos. Ese sería uno de los puntitos que tenía para las conclusiones. Podemos darle la palabra a María Fernanda, que veo, es que no veo bien el nombre. María Fernanda Estefanía. Es Para, Fernanda Clavel Ramírez. ok. Adelante. Muchísimas gracias. Buenas tardes, primero que nada a todas y a todos. Una ponencia bastante interesante. Mi duda va encaminada más que nada hacia el último tema que se vio y que me pareció muy, muy importante, que es de acuerdo a los componentes de las prácticas ancestrales de perfil restaurativo. A mí me gustaría saber de forma más específica qué estrategias se implementan para, por ejemplo, promover el respeto a la naturaleza, que era uno de estos componentes que se enunciaban en la presentación del maestro. No sé si se pudiera mencionar una estrategia específica para, por ejemplo, promover ese respeto a la naturaleza en esos encuentros de justicia restaurativa. Adelante, Mario. Sí, muchas gracias, magistrado. Fíjate que te voy a platicar, Fernanda, y te agradezco. Fernanda, quiero platicarles que es una de las alumnas de la Universidad Autónoma del Estado de México, un grupo que tiene muchísimo empuje con estos temas. Ahora bien, yo quisiera comentar que cuando nosotros recibimos nuestra capacitación acerca digamos, de prácticas ancestrales de perfil restaurativo, abrimos de alguna manera ese curso. Es un curso corto, 30 horas, 20 horas, con una materia que es cosmovisión de los pueblos originarios. Acá, en esta visión, nos enseñan la importancia que tienen en practicar una bioética, es decir, una relación equilibrada, respetuosa con el entorno, y esto implica a la comunidad como tal. Por tanto, ellos, por ese respeto básico, existencial,
buscan generar formas reconocidas por la comunidad para poder solucionar sus propias controversias. Buscan prácticas, en primerísimo lugar, de inclusión y por demás prácticas en las cuales el círculo más cercano de cada persona esté incluida. Te voy a explicar uno, por ejemplo. Cuando una persona va a casarse, las pláticas previas, los consejos de los padres de ambas parejas, las bendiciones para desde nuestro esquema poder entenderlo mejor, tienen lugar en la cocina. Tienen lugar en las cocinas. En las cocinas, las personas que rodean a esa pareja les anticipan el rol que debe cumplir cada uno, la ética y la moral que deben continuar cada uno, pero son prácticas, digamos, que si tú lo buscas en un marco normativo de cada comunidad, no las vas a encontrar. Son prácticas que van siendo, digamos, ejercidas con toques distintivos dentro de cada comunidad en sí. Y bueno, pues tiene que ver con un ánimo de poder estar en equilibrio con todo lo que te rodea. Y una práctica de ello es que, otra prueba de ello es justamente el trabajo comunitario, la administración de los frutos que puede generar el trabajo comunitario y el agradecimiento hacia los entes etéreos que pueden regir su cosmovisión. Y bueno, pues ese es un intento de respuesta, Fernanda. Espero haberme acercado, ¿no? Sí, súper, bastante interesante. Muchísimas gracias, maestro. Gracias, Fernanda. Don Carlos Romero no, disculpe, es que pusieron otro. No, don Alexander Flores nos preguntan, ¿han tenido experiencias con grupos indígenas y migrantes? Bueno, quiero comentar algo. El tema de la migración como tal es un tema transversal en todas estas comunidades. Estamos en una comunidad que ante la falta de ciertas oportunidades o de reconocimiento y las consecuencias de una falta de reconocimiento, tienen que emigrar y tienen que llegar a Estados Unidos y bueno, pues esto trae un impacto cotidiano a las familias que pertenecen a estas etnias. Con ellas trabajamos. No trabajamos el punto esencial, creo que todavía no ha llegado, bueno, sí ha llegado a los centros de mediación que de ordinario ofrecen sus prácticas, pero hay algún par de asuntos muy paradigmáticos en los cuales a través de la tecnología de la sala virtual, que es un programa reciente que empezó a funcionar, las personas que van a Estados Unidos desean llegar a un acuerdo con las personas que están, digamos, viviendo acá en México. Y utilizamos los medios tecnológicos para poder brindarles un acompañamiento. Esto es posible y yo creo que en la medida que nos conozcan va a aumentar. Pero hoy por hoy tenemos los medios, la preparación y las herramientas tecnológicas para poder, digamos, brindar ese servicio en esos casos. Gracias, don Mario. Doña Luz Mondragón nos hace una opinión. Ella dice, refiérese que estamos ante una justicia ancestral de pueblos originarios anclada en todo un sistema de territorios, de autogobierno, de cosmovisiones propias, y los pueblos indígenas tienen una historia muy larga y una memoria igualmente bastante prolongada, constituida por mucho sufrimiento, pero también por muchísima resistencia hasta el presente. Es por ello que hablando de medios alternos de solución de conflictos, tenemos que desarrollar aún más la empatía en estos casos. Correcto, comparto la visión. Hemos tenido un muy mal abordaje del tema de pueblos originarios. En el caso de México,
por demasiado tiempo, por años, por décadas, se consideró como, fíjate, y así se decía incluso en los programas de gobierno, el problema indígena, ¿no? Como que si fuera un problema, ¿no? El indigenismo, y las políticas públicas se encaminaron por mucho tiempo en México, no hablo de otros países, ¿no? A tratar de que lo indígena dejara de ser indígena y se incorporara a lo que nosotros conocíamos como la civilización. Esta torpe visión hizo mucho daño y acabó por segmentar y fragmentar mucho más. Fue a finales de la década pasada, incluso hasta los 80, finales 80, altos, 90, bajos, que cambia la visión, que cambia un poco también derivado de presión social de propios grupos de la sociedad y también a la atención internacional, ¿no? Y lo digo con cierta vergüenza porque fue en mi estado, el problema del levantamiento zapatista, que fue un levantamiento indígena, cuando los hace visibles, es entonces que la comunidad internacional se percata de lo que estaba pasando. Esto ha cambiado mucho, afortunadamente. Sin embargo, muchos mexicanos seguimos siendo extranjeros en nuestro país. Seguimos siendo extranjeros en nuestro país y vemos a las comunidades originarias, a los pueblos indígenas, con cierta distancia. Una distancia que nos haga sentir cómodos, alejados lo suficiente para no involucrarnos, y si vamos y si estamos en las comunidades indígenas, entonces nos tomamos la selfie, entonces compramos alguna artesanía, porque no, ellos no hacen arte, ellos hacen artesanías, y entonces nos aprendemos alguna palabra de su dialecto, porque no, ellos no tienen lenguaje, ellos tienen dialecto, y entonces compramos algunas de sus vestimentas o algunas o algo de su folclore, porque ellos tienen folclore, no tienen cultura. Es decir, esta visión sigue siendo de superioridad, y es algo que tenemos que cambiar, modificar, transformar a través de esa cosmovisión que quizá no estamos preparados, no tenemos el andamiaje estructural cerebral para entenderla. Primero tenemos que desaprender mucho de lo que mal aprendimos y luego poder incorporar esta visión. Hay un pasaje de un libro de Carlos Larkendorf, es un alemán que hizo visitas, que vivió en territorios indígenas mexicanos durante muchos años, en donde él platica que en una de las visitas semanales que hacía un sacerdote a esta comunidad indígena, pues se formaban algunos indígenas para confesarse o tratar de hacer una confesión. Entonces esto es muy curioso porque en este libro comenta pues que él estaba ahí, y él, de hecho él tiene un libro donde hace la traducción del tojolabal al español, y entonces él traduce con el sacerdote y le dice los pecados, trata de traducirlos para que el sacerdote pues imponga, ¿no?, la penitencia respectiva. Entonces, con cierto humor platica el traductor que pues le iba traduciendo los pecados que le decían esta comunidad, me parece que es Tzotzil o Tzetzal, y decían, bueno, él está muy preocupado porque hace muchos días que no va a visitar la milpa. Ese es un pecado para él, ¿no? Él está muy preocupado porque se enojó de que el maíz está muy pequeño y azotó el maíz, ¿no? Le pegó al maíz. Y él está muy preocupado porque lastimó al buey, porque iba caminando lento. Esos eran los pecados. Pecados que, claro, no están en el catálogo de Moisés, ¿no? Entonces ahí, pues el sacerdote busca, a veces no sabía, pero eso nos da idea de esta cosmovisión, de esta forma de entender y de entendernos tan distintas, tan distintas. En este mismo libro él habla de que él oía frecuentemente una palabra tic, tic, y que todo acaban de tic, tic, ¿no? En su comunicación entre ellos, hasta que dijo, bueno, ese tic debe ser algo tan importante. El tic en tojolabal es nosotros. Todo es nosotros. Ahí la organización política, social es horizontal. Ahí lo que importa es el nosotros. No hay caciques, no hay sectas, no hay caudillos, no. Ahí es el nosotros.
ahí surge la expresión de solamente es posible mandar obedeciendo. Se manda obedeciendo. Y es así como ese nosotros es lo que transforma y lo que es la forma de ellos de convivir. Y bueno, y si uno conoce a las comunidades, se ríen de nosotros, se ríen que nosotros tengamos cárceles, se ríen que nosotros tengamos reclusorios, que tengamos que encerrar a los semejantes para sancionarlos como si fueran, dicen ellos, burros, gallinas o cerdos. ¿No? ¿Cómo los encierran? Cuando allá la peor sanción que pueda haber en esas comunidades es expulsarte de la comunidad, dejar de pertenecer, dejar de ser esa parte de nosotros, ¿no? Y eso nos parece tan difícil entender cuando en nuestra vida lo principal es el individuo, ¿no? Es el derecho humano personal y se olvida en nosotros, pues claro que no entendemos, que allá se resuelvan los problemas, como nos platicaba Mario, en familia, ¿no? Allá se reúnen las familias, el mayordomo con el bastón de mando es el que está dirigiendo esta conversación entre el agresor y el ofendido porque se pelearon o porque le robó un pedazo, y ahí se ponen de acuerdo cómo solucionarlo. Entonces tú vas a trabajar 2 meses para él, entonces el producto de la cosecha le darás una fracción a la otra familia, y es así como se arreglan. ¿Quién tiene que aprender de quién? ¿Quién tiene que aprender de quién? Creemos que estamos inventando mucho con la justicia restaurativa. Creemos que somos muy innovadores con los círculos. Mentira, mentira, ahí estaban. No hemos sido capaces de voltear a ver a nuestro origen. Dejar de asomarnos qué están haciendo los alemanes, los ingleses, No, hay que voltear a ver hacia nosotros. Ahí está la solución, porque es nuestro origen, porque es lo que somos. Es nuestro tic, tic. Gracias. Gracias, magistrado. También la señora Ixel López les consulta. ¿Cuáles son los retos a los que nos encontramos como profesionistas cuando los pueblos indígenas no creen en estos modelos de justicia restaurativa? Pues creo, Mario, antes que tú, pues el reto es precisamente lograr que crean, y no es a través de la imposición, ciertamente. No es a través de imponer nuestra justicia, ¿no? Para ellos, no. Es incorporarla a su forma de ver la comunidad, la sociedad, lo que están inmersos, y quizá la pregunta es, ¿qué debemos de hacer para aprender nosotros a incorporar lo que de muchos de los pueblos originarios nos sirve? Claro que hay prácticas que acá no vamos a poder hacer más, ¿no? Y que también hay que tener los ojos abiertos. No todo es lindo, bueno y positivo, ¿no? En las comunidades indígenas. Hay también prácticas que hoy ya son inaceptables, ¿no? Matrimonios entre menores de edad, cosas de esa naturaleza, que bueno, tendremos que también poner nosotros alguna forma de coexistir, de convivir y de lograr esa conjunción, esa comunión, esa sinergia que debe haber con nuestros pueblos, porque caramba, cuando vino, la otra vez que vino el Papa a México, que hacía esta aceptación, dijo, bueno, es que han sido tan explotados, tan robados, tan secuestrados, que es momento de decir perdón, ¿no? Lo dijo el Papa cuando estaba acá en una misa en Chiapas, precisamente. Y sí, bueno, pues parece que fue una aceptación, pero no, luego uno piensa y dice, no, es que los pueblos no quieren perdón, no quieren una palmadita, no, al contrario, hay que ver en dónde está la integración, el respeto, la aceptación y la integración, ¿no? Finalmente se trata mucho más que del perdón, ¿no? Realmente se trata de hacerlos visibles y realmente visibles, ¿no? Incorporarnos y respetar aquello que tenemos que respetar. No hay nada que cambiarles. A ver, de la justicia restaurativa, que a manera personal lo puedo decir, ¿no? De lo que se trata es de esta integración, ¿no? Restaurar qué y cómo, ¿no? No hay un solo modelo que nos vaya a servir a todos, ¿no? Esta es justicia restaurativa, que acá el doctor Montaño es experto, tiene su tesis doctoral en materia de justicia restaurativa, pues es aquella que realmente se tiene que adecuar a las necesidades de quienes están inmersos en el momento del círculo del trabajo de restauración que se está haciendo, y bueno, y en México, con la cantidad de zonas y distintos tipos de origen indígena que tenemos, como ya nos decía Mario, pues es un gran reto. Acá estamos avanzando en eso, ojalá que pronto podamos presumirles la apertura de los nuevos centros
de paz y diálogo en las otras comunidades que ya estamos trabajando en ellas. ¿Algo más, Mario? Solamente partir para responder, desde mi humilde opinión, desde luego, que no es implementarles justicia restaurativa. En realidad ellos ya la practican. Ellos ya la practican. Los valores restaurativos desde la visión occidental, pues hablan de inclusión, hablan de todo. Entonces, cuando tú hablas, por ejemplo, cuando tú bajo esta óptica analizas el poder de la danza, de las fiestas patronales, te vas a dar cuenta cómo dentro de ese contexto y esas dinámicas, las relaciones se restauran, la comunidad se fortalece, la identidad también. Nos platicaban que hay una serie de desfiles que se organizan en una festividad hermosa que tenemos acá en México que se llama Día de Muertos, y en la cuales son como una especie de carnavales y la gente los goza y hay un sentimiento de identidad y de agradecimiento entre la propia comunidad, porque la base de esta fiesta de Día de Muertos es que nos van a venir a visitar nuestros ancestros, las almas o los espíritus de nuestros ancestros, y que tú me ayudes a organizarles una bienvenida, eso me hace suavizarme contigo si es que tenemos algún conflicto o alguna rencilla por ahí. Es decir, hay grados de restauración, pero la restauración está presente ya. El tema es más bien reconocerlas y aprender de ello, ¿no? Bueno, eso es lo que yo podría responder. Gracias. Gracias. Esto que nos platicó Mario fue muy conocido a raíz de una película, ¿no? Creo que de Walt Disney, la película de Coco, ¿no? Coco, que fue No, maravilloso. Maravilloso. Muy buena película. Sí. Listo, Giovanna. Muchas gracias. Nos pregunta doña Ana Luisa, ¿cómo podemos implementar una justicia restaurativa a los pueblos indígenas sin caer en el modelo del Salvador blanco? Claro, sí, ese es el gran reto, ¿no? Sin el complejo de Cortés, ¿no? Sin el complejo de Cortés, Claro. Pues dándonos cuenta que ahí estamos y de ahí surgimos, y bueno, creo que es algo que hay que superarlo. Nosotros mismos lo hemos alimentado, ¿no? Lo hemos alimentado con las diferencias, pero parte del respeto como una condición necesaria para iniciar cualquier esfuerzo, es llegar con humildad y con respeto, ¿no? Y muchas veces lo que ocasiona es admiración, ¿no? Uno ve, platica con las comunidades y realmente hay que aprenderles desde las palabras sencillas, las formas de comunicarse, esta cosmovisión que parece que, ¿no? Esta sencillez de encontrar la vida, esta relación que tienen con su planeta, ¿no? Es algo maravilloso, ¿no? Maravilloso cuando se dan cuenta, por eso la palabra es el TIC, ¿no? El nosotros, ¿no? El nosotros. No es mío, somos nosotros, no es mi milpa, mi territorio, no, es nosotros, ¿no? Y de ahí parte, y eso claro que nos cambia. Pero sí, la respuesta es bajo estas dos condiciones o principios básicos, fundamentales: respeto y humildad. Y criterio, porque sí, hay que desaprender mucho. Traemos una estructura mental demasiado sólida, formada, nuestros héroes, la independencia, la formación, y dónde queda todo lo que somos, ¿no? Y dónde quedó todo lo que está. Sí, Mario, ¿tú quieres completar algo? No, solamente comentar, magistrado, cuando uno lee un libro fundacional en la materia de teoría de la justicia restaurativa, se encuentra con que su autor, Howard Serr, este autor reconocido internacionalmente como el padre de la justicia restaurativa, dice lo siguiente en forma textual: si yo pudiera definir la justicia restaurativa en una palabra, sería respeto. Respeto. No debemos partir de que ellos no tienen justicia restaurativa. Debemos partir del hecho de que no conocemos las prácticas de perfil restaurativo que ellos llevan a cabo, o bien la justicia restaurativa que ellos llevan a cabo. Entonces partamos de ahí y aprendamos. Si ellos necesitan aprender algo, bueno, pues
claro que es posible llevarlo a cabo, ¿no? Solamente eso, muchas gracias. Gracias. Nos consultan qué se necesita para extraer la educación eurocéntrica de nosotros y nosotras al momento de implementar modelos de justicia o de cultura de paz. Perdón. Bueno, es que el eurocentrismo con el que nos hemos formado es inherente. A ver, estamos comunicándonos a través de un idioma europeo, ¿no? El español, que qué bueno, porque es un idioma precioso y que nos ha dado maravillas, aunque estemos a veces como que dispuestos a desprestigiarlo. Sin embargo, creo que es lo que nos une, ¿no? En ningún lugar del planeta se pueden recorrer tantos kilómetros hablando el mismo idioma como el español, ¿no? Como el español, grandemente y afortunadamente. El eurocentrismo también parte de las instituciones, ¿no? Las instituciones con las que nos hemos formado, ¿no? La filosofía, recordemos que los pilares, ¿no? Los pilares sobre los que estamos sosteniendo nuestra cultura occidental, ¿no? Los pilares documentales, como les dicen, pues son prácticamente la filosofía grecorromana, Grecia-Roma, la filosofía grecorromana, que es la que forma Europa, ¿no? La Biblia, la formación católica, ¿no? Que es el otro pilar, y el tercero, que es el que hace el triángulo sobre el que sostiene la cultura occidental, ¿saben cuál es? Uno romano, que fue de principios del siglo I, ¿no? Caminando siglo V, redescubierto en unas inmediaciones de Bolonia en el siglo XI, que es el Corpus Juris Civilis. Esas son las tres fundamentos o pilares documentales de nuestra sociedad. Entonces, sí son europeos, es decir, de ahí nacimos. Nuestra estructura jurídica, institucional del Corpus Juris, nuestra estructura también organizacional desde la cultura griega, ¿no? De ahí nacemos, ahí nos empezaban a hablar de la democracia, de la aristocracia, ¿no? Y la cultura de la institución religiosa hasta a través de los libros Nuevo y Viejo Testamento, Torá. Sin embargo, a través de eso es como se forma nuestra cultura. Es demasiado potente, ¿no? Para tratar de eliminarlo. Hay que aprender, sí, a crear esta sinergia a partir del respeto a la unidad con la cultura originaria de nuestros pueblos, que es tan frondosa, grandiosa como la que viene de Europa. Acá no es cuál es mejor y cuál es peor, sino cómo logramos esta convivencia, y bien dice la pregunta, sin este complejo eurocéntrico que tanto nos ha pesado, porque finalmente esto de ser países siempre receptores, ¿no? Receptores de normas, receptores de instituciones, receptores de ideología, receptores, porque no hacemos nada más, no hemos más que puesto sucursales en nuestros países, pequeñas sucursalitas de cada uno de los instrumentos que estoy diciendo. No, estamos ya aprendiendo a voltear hacia nosotros mismos, hacia adentro, y a partir de ahí seguramente vendrá la nueva manera de vernos. Ay. Muchas gracias. Sí. Doña Selva Rojas nos indica, si solamente algunas etnias aceptan la justicia restaurativa, ¿qué pasa con las otras comunidades que son más cerradas en sus creencias de justicia? Adelante, Mario. No, perdón, no escuché bien la pregunta. Disculpe, aquí tiene que ver con mi audio. Ok, se la repito. Dice, si solamente algunas etnias aceptan la justicia restaurativa, ¿qué pasa con las otras comunidades que son más cerradas en sus creencias de justicia? Bien. Bueno, voy a responder, si ustedes me permiten, desde la experiencia personal y no tanto desde un ámbito teórico, ¿no? Y perdón que insista, los pueblos originarios, partamos de que los pueblos originarios practican los valores restaurativos, de reconocimiento, de reparación, de inclusión, pero no bajo el formato
que generalmente conocemos, como son los círculos de paz, los encuentros o las juntas restaurativas o las conferencias restaurativas. No, utilizan otras formas u otras metodologías, pero practican la justicia restaurativa. Entonces, difícilmente podríamos asegurar que no lo practican o que de antemano están cerradas. Aquí más bien es verificar y no abusar desde la perspectiva deductiva, aplicando conceptos generales a todo lo particular. No es eso. Yo creo que acá, cuando uno desconoce, tiene que enterarse de qué parte de la etnia concreta estamos hablando, una etnia determinada, ubicada en cuál parte y que tiene determinada cosmovisión. Acá es muy peligroso hacer preguntas anticipándonos. Vamos a ser concretos y justos, científicos, yo les diría incluso, con la etnia concreta de que se trate, como para poder afirmar ellos están cerrados. Bueno, para poder llegar a ese punto necesitaríamos conocerlos, porque yo lo que sí podría afirmar es que todas ellas tienen prácticas restaurativas de corte ancestral. De lo contrario, no podríamos hablar de esa etnia. Esa etnia se habría extinguido en cuanto a su cultura. Ya no estarían orgullosos de lo que son. Y hoy por hoy, a más de 500 años de, digamos, de sometimiento, han llegado acá con sus usos y costumbres, que bueno, desgraciadamente se están erosionando, pero que a través de nuestros, en este caso nuestro, a través de los centros de paz y diálogo, buscamos que revaloricen y concentren en un centro de atención para ese efecto. Eso es lo que yo podría decir. Muchísimas gracias. Muchas gracias. El señor Vladimir Ortega nos indica, buenas tardes, en caso de los menores de edad o las personas con capacidades disminuidas, ¿cómo logran que se acerquen a la justicia restaurativa desde el punto de desjudicialización y que se respeten sus creencias autóctonas? Bueno, si me permite, magistrado, hemos tenido casos ciertamente, digamos, pocos, no han sido muchos, porque, bueno, estamos en una labor de difusión con estos pueblos originarios. Ofreciendo nuestro programa, hay que estarnos acercando, es como una especie de apostolado, hay que estar convencido de lo que uno va a ofrecer humildemente. ¿Qué hacemos? Bueno, nosotros practicamos algo que es la intervención, la cointervención, que tiene que ver con que muchas veces pueda acudir el facilitador del Poder Judicial, acompañado de gente reconocida como autoridad en la propia comunidad para poder conocer el asunto y verificar desde una visión de gestión o de administración del conflicto cómo podríamos ayudar. Eso es lo que hacemos y hoy por hoy se practica. De los 6 días de la semana, nuestro mediador formado digamos, y capacitado en la visión occidental de la justicia restaurativa, va y atiende y comedia y aprende con los mediadores o conciliadores reconocidos por la comunidad. Entonces, a través del coabordaje o la la cointervención podemos llegar a ese punto, ¿no? Acá es importante señalar un caso que quizá valga la pena remembrar, un caso que se dio en México en 2018, hace relativamente poco, precisamente tratándose de una menor en una comunidad indígena, en este caso una comunidad raramuri, ¿no? Raramuri es una comunidad en donde la pequeña estaba enferma, necesitaba una transfusión sanguínea, y fue un caso muy conocido en México porque llegó a la Suprema Corte, se trató primero de ir por otros medios y total que la Corte resolvió afortunadamente en tiempo, no raro porque a veces son muy lentos, pero en este caso se resolvió en tiempo, que más allá
del derecho de los padres sobre la menor de cuestión y por cuestiones religiosas o de ideología, era necesario velar por el derecho humano a la vida, en este caso de la niña. ¿Esto por qué lo saco a colación? Porque finalmente desde sede jurisdiccional, y nosotros estamos en sede judicial, sin labores jurisdiccionales, pero sin sede judicial, tendremos también que siempre privilegiar eso, ¿no? Que estén cuidándose los derechos humanos, sobre todo la atención preferente de los menores, siempre el interés superior pues tendrá que prevalecer y estar ahí muy pendiente, tratándose, porque la pregunta fue encaminada hacia quienes tienen su capacidad jurídica limitada, ¿no? Decía menores o discapacitados. Entonces, en ese sentido, pues tendremos también que hacer ese abordaje desde los derechos humanos. No podemos hacerlo de otra manera. No podemos hacerlo de otra manera. Y es algo que sí puede entrar en colisión de derechos y en conflictos, ¿no? Porque sí es común que el rango de edades para ciertas actividades sean muy distintos al interior de los pueblos originarios o comunidades indígenas que al exterior. Y ahí tendremos que velar por esa. Sé que es discutible, lo entiendo muy bien, creo que no es el momento, pero sí valdría la pena ponernos a discutir cuándo es suficiente entonces que se pueda o no disponer de la vida, de la sexualidad, del matrimonio, etc. Pero bueno, esos son temas ya más escabrosos. Ya casi nos tendremos que ir cerrando, Katia, Giovanna. Sí, muchas gracias, magistrado. Sí, efectivamente, ya no tenemos más consultas, entonces ya podríamos continuar con el cierre de la actividad. Muchísimas gracias, más bien, don Sergio. Don Mario, vamos a dar la palabra a doña Giovanna y con eso cerramos. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. Qué dicha que nos activamos, ¿verdad? Y que empezamos a aprovechar a los expositores. Lo que ocupábamos era que alguien arrancara el baile para seguirlos a la pista, ¿verdad? Como dice nuestro compañero Jorge Mario. Entonces, bueno, yo había dado el primer punto de lo que hemos escuchado además posteriormente. Creo que es muy importante que también tengamos dentro de nuestra visión y dentro de lo que pensemos en trabajar con los pueblos originarios, siendo conscientes de que el gran problema es que nosotros desconocemos esos usos y costumbres, o bien que nosotros queremos erradicar y traerlos a la justicia como tal que tenemos en este momento. Pero aquí creo que podemos ver cómo hay una vinculación, ¿verdad?, entre las prácticas de los pueblos originarios y precisamente el enfoque restaurativo. Y creo que eso ha sido bastante amplio. Entonces, ¿eso qué nos permite? Nos permite adaptar lo que tenemos o lo que la legislación nos establece con esas prácticas y entonces poder desarrollar procesos en donde no vamos a imponer un protocolo, no vamos a imponer una hoja de ruta, sino que construimos ese protocolo o esa hoja de ruta a partir de lo que las personas de los pueblos originarios nos están diciendo que podemos trabajar. Y esa flexibilidad la tenemos en este momento a través de la Ley de Justicia Restaurativa, ¿verdad? Creo que eso hay que lograrlo, como decía Mario. Mario nos daba, ¿verdad?, los tips y nos decía que lo primero que tenemos que hacer es esos encuentros, pero no ir, y creo que de acá, y con esto termino para poder cumplir con el tiempo, es que cuando nosotros desarrollamos allá en el Estado de México un encuentro con personas indígenas, cuando construimos el diseño, lo construimos con las personas indígenas, con sus referentes, para poder entonces desarrollar unos encuentros para conocer qué hacían ellos con enfoque restaurativo, pero a partir del diseño que los mismos pueblos indígenas nos decían. Y, por ejemplo, estaba el ritual de apertura y el ritual de cierre. Y ese ritual lo hicieron ellos mismos, ¿verdad? En donde le dimos las gracias a los 4 elementos, hacia los 4 puntos cardinales y todo lo demás, pero eso no lo hubiéramos podido hacer si hubiéramos construido un diseño nosotros.
porque desconocíamos que eso es parte de los rituales que hay que hacer cuando se va a iniciar y cuando se finaliza alguna actividad. Entonces, ese es un ejemplo que nos trajimos muy claro de allá, creo, las personas que tuvimos la oportunidad de participar y que hay que retomar y que creo que con eso es con lo que cierro, ¿verdad? De que cuando vayamos a conocerlas, entonces no vayamos ya con nuestro diseño programado y todo lo demás, sino que hayamos conversado con las personas cercanas o con las personas del territorio, como lo hizo Michelle y Adriana precisamente a la hora de coordinar ahora esos encuentros que tuvimos recientemente este año. Bueno, muchísimas gracias. Dejo por ahí plasmadas algunas ideas. Esto es un trabajo en construcción. Estamos apenas empezando y lo importante es tener estos espacios de discusión que tan amablemente la Escuela Judicial nos facilita para seguir creciendo como Poder Judicial y como región, también como lo mencionaba Mario. Que tengan una muy buena tarde y un muy buen fin de semana. Muchísimas gracias, doña Giovanna. Bueno, y reitero mi agradecimiento profundo a don Mario y al magistrado Sergio Valls por sus enseñanzas. Yo me quedo con lo que creo que mucho de lo que nos trataron de transmitir nuestros expertos, y es que los pueblos originarios sí practican justicia restaurativa y que tenemos que tener mucho cuidado que nuestros formalismos no nos impidan seguir aprendiendo de ellos. Muchísimas gracias, de verdad. Y bueno, seguimos adelante y nos seguimos viendo. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Doctora Hernández, muchísimas gracias por acompañarnos también. Doña María Lourdes, muchísimas gracias por todo el acompañamiento logístico. Que tengan una linda tarde todas las personas que nos acompañaron amablemente el día de hoy. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias a Perú y a Paraguay por acompañarnos también y a México. Hasta luego. Un gran cierre de ciclo de videoconferencias durante este mes. Muchísimas gracias, María Lourdes y doña Katia. Excelente. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego.